Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir para Contar, un espacio para contar historias de vida, como la de nuestro invitado de hoy, que nos hablará de sus inicios, de sus sueños y cómo su pasión por la música forjó su destino. Así se presenta nuestro invitado de hoy. Mi nombre es Luis Alberto Cusó, nacido en Chillar, el 12 de junio de 1937, hijo de Pedro Cusó Herrero y María Mauco, ama de casa, familia que generó 10 hijos, es decir, yo tengo 9 hermanos y desarrollamos nuestra vida hasta la edad de los 12 años aproximadamente, que es cuando terminamos nuestro ciclo primario en la localidad. Después cada uno intentó buscar rumbos conforme las posibilidades que se le iban dando. Éramos una familia de condición humilde económicamente, pero espiritualmente muy rica. El desarrollo de nuestra vida se compadeció con la tarea que mi papá y un tío, mi papá hacía herrería y mi tío hacía carpintería, realizaban en la localidad para todo el agro de aquel momento, que era la actividad fundamental que se realizaba en la República Argentina, y allí se realizaban todos los tipos de carruajes que existían, desde el surquiaraña hasta la chata para las bolsas. Cerraban caballos, así que para mí... Eso en la herrería de tu papá, sí, allá en pleno centro de... En la localidad de Chillar. Chillar, sí, en pleno centro de la localidad de Chillar. Mi padre tenía la casa y la herrería en todo el mismo terreno. Era un lugar muy grande, eran 1500 metros cuadrados. Y allí entonces nosotros compartíamos toda la tarea laboral. Así que vos te criaste ahí en la fragua, En la fragua, sí. Entre la fragua... mis hermanos, por supuesto, uno de ellos acompañó a mi papá. Él preparaba todo el material y mi papá después hacía todas las correcciones correspondientes, fundamentalmente el enllantado, que es la cobertura que lleva la rueda para proteger toda la parte de madera, desde las camas y rayos, la masa, todo lo que vi trabajar antes de la autógera, vi trabajar cómo se fundía el hierro a través de material. Y nosotros, pero lo mínimo que hacíamos era tirar el fuelle, que era de manija, y preparar todas las astillas para el enllantado, que culminaba con una buena cerveza colocada en el aljibe para mantener una temperatura ideal para compartir. Porque en aquellos tiempos, Luisito, estamos hablando años 40, sí, 40 y pico. La heladera era privilegio de... No existía. No existía directamente en aquel momento. Y el lavarropas de mi casa era una batea colocada a la intemperie con una tabla de lavar que mi vieja manejaba muy bien. Ese era el lavarropas que teníamos nosotros. Claro. Y la cocina era una cocina económica de las Distilar de aquel momento. Una cocina amplia, la de tu casa, sí, seguramente. Amplia y bueno, donde la cocina donde era... se desarrollaba toda la actividad familiar. Sí, la actividad familiar era la cocina. Después estaban los dormitorios, que eran únicamente para descansar, digamos, donde éramos muchos, bueno, a medida que íbamos llegando unos, ya otros no estaban. Cuando yo nazco, mi hermano mayor ya estaba terminando su colegio secundario en Tres Arroyos y viajando para estudiar a La Plata. Entonces no era en forma concomitante tanta gente, ¿no? Así que, Luisito, por ahí transcurrió tu infancia, un dato el que aportabas para mucha gente, muchos... Vos sos nativo de Tres Arroyos, toda una vida ya acá en Tres Arroyos, pero tu infancia se desarrolló ahí hasta los 12 años. En Chillar. La disfrutaste un poco en la herrería, un poco de picado, ¿no? Porque es lo que se hacía. Sí, hacíamos de todo. Por lo menos yo te conocí de grande y era futbolero. Así sí. O sea, y sabías jugar, y eso se aprende de chico. Así que por ahí... Siempre en el fútbol fui un pique a piedra, pero fui muy entusiasta. Y la vida en ese pueblo estuvo además para mí galardonada por dos circunstancias.
La primera es haber aprendido música, que fue el oficio con el que yo pude permitir. A eso quería ir, Luis. ¿Cómo te familiarizás vos con la música? Porque venís de un padre que era herrero, tu padre era músico. Antes que eso, Luis, ¿tus padres eran argentinos? Mi papá era francés, llegó en 1918 al país. En un barco cuyo nombre era Amazonas, tenemos la prueba a través de la Argentina. ¿A qué edad llegó tu papá acá a la Argentina? A los 18 años, en 1908. ¿Y cómo vino? ¿Vino con sus padres? ¿Vino solo? No, ellos venían solos porque los traían toda la zona que desde Buenos Aires hasta Tres Arroyos fundamentalmente, toda la ruta 13 estaba poblada por bearneses, eran todos los franceses que habían venido de allí, no eran inmigrantes, eran emigrantes traídos por otros franceses que estaban radicados en la República Argentina. A él lo trajo una familia de Juárez, de Courrèges, que eran gente... Él vino con una dirección, él vino, claro, por motivos... Con un oficio, una cosa que era muy importante. Ajá. Él tenía oficio. Ella tenía el oficio de herrero. Sí. Y él se viene de allá, se viene de la zona de los Pirineos, eran... Él nació en una aldea que se llama Narp, L-A-R-P, en la zona de Po, de los Bajos Pirineos. ¿Y los motivos por lo que casi todos los inmigrantes? Como la mayoría de todos los europeos que vinieron a la República Argentina. Europa estaba económicamente mal. Estamos hablando de 1908. Es decir, 6 años antes de la Primera Guerra Mundial. Pero se avisoraba que eso era una situación crítica. Mi papá era integrante de una familia padre-madre y 6 hermanos, 5 hermanos más. Y bueno, después vino mi tío también, que era carpintero. Los dos aprendieron el oficio en un lugar que se llama Boleón. Claro, tu papá vino para la zona. Sí. ¿Y cómo fue la despedida con sus padres? Porque se vino en el año 1908, sí. Sus padres se quedan allá, algunos hermanos se quedan allá, ellos eran... La despedida muy triste, él salió por una parte lateral, la casa que tuve la suerte de conocer en esa aldea de Narp, era casa hecha en piedra. Y él sale por una... ¿Tuviste posibilidad de volver? No pude entrar a la casa porque ya estaba comprada por otra persona, pero a través de un hijo de una prima hermana, que tenemos una relación muy buena con toda la familia allá en Francia, pudimos ir a recorrer la casa, a ver todo eso. Fuimos a recorrer la iglesia donde mi abuelo era el cantor de las iglesias de la zona, y lamentablemente estaba cerrada, pero ahí estaba el cementerio, también era cementerio y la iglesia, la clásica de toda esa Europa. Y incluso en uno de los monolitos que hay en la iglesia está el nombre de un hermano de mi papá que murió en la Primera Guerra Mundial, Jean-Baptiste. Luisito, vos comentaste, eran 9 o 10 hermanos. Éramos 10 hermanos. 10 hermanos. ¿Y vos en qué línea estabas? El último. El último. El décimo. El menor. Sí. Así que un poco... Se cerró la fábrica conmigo. Un poco el mal criado de la casa, espantoso, quizás. Espantoso, sí, espantoso. Era el mal criado de mi papá, sí. Más vale que no me tocara. Pero bueno, mis hermanos me lo hacían saber de alguna manera cuando había cosas que no correspondía que hiciera. Sí, en algún momento cuando papá estaba lejos, ¿no? Existía una relación muy buena entre todos los hermanos, y tuvimos la suerte de tener un hermano mayor que tuvo
una inteligencia un poco distinta que el resto, y que fue el que nos condujo desde el punto de vista de saber que hiciéramos tanto. Él tenía la convicción que la diferencia tenía que ser el conocimiento. Así que nosotros todos a los 5 años leíamos y escribíamos. Y eso, el único inconveniente que me trajo, que el primer grado no sabía qué hacer en el colegio, me ponían a enseñar a escribir y a leer a otros chicos porque me aburría. Claro. Así que, pero bueno, teníamos el alcance de poder leer toda la información que se proveía a través del periodismo, ¿no? Sí, o sea que en esa familia que quizás, como vos marcaste en algún momento, que era humilde, muy sencilla, lo que faltaba de un lado sobraba del otro, porque había un grado intelectual importante en toda tu familia. Sí, solidaridad había, que esto era muy importante. Entre los hermanos nos fuimos dando permanentemente manos para que todos siguieran adelante. Y muchos de nosotros pudimos llegar a obtener títulos universitarios gracias a haber entendido que ese conocimiento iba a hacer la diferencia para poder conducirnos en la vida. Así que Luis, terminás el primario y llegás a Tres Arroyos a hacer... En Chillar claro. No había secundaria, había que elegir a dónde. No, ¿Por qué Tres Arroyos? ¿Por qué Tres Arroyos? Porque mi mamá era oriunda de Tres Arroyos. Mi papá la había conocido acá. Cuando vino, estuvo trabajando algún par de meses o 3 meses, un periodo muy cortito en Estilar, pero él era un hombre independiente, no se sentía bien si trabajaba en relación de dependencia, que él tenía que manejar sus horarios, sus tiempos, y era un gran trabajador, pero le costaba mucho entender Así que la conoció acá y se fue para Chillar, de manera independiente. Sí. ¿Y vos cómo te estableciste acá? Porque como mi mamá era de acá y yo ya tenía alguna hermana que había venido también, entonces con otra hermana menor que veníamos los dos para hacer el secundario, vinimos aquí. Bueno, yo me recibieron en el Colegio Jesús Adolescente como pensionista en ese momento. En el mismo colegio. Claro, en el mismo colegio había un salón grande que es el que da Hipólito Yrigoyen, donde ahora hay aulas de colegio. Del colegio me parece que debe ser los primeros grados o cosas así, porque veo entrar chiquitos a esa zona. Ahí éramos 25 muchachos que estábamos como pensionistas. Mi mundo estaba en la música, yo vivía para la música, era mi mundo y era además el medio que me permitía vivir. A partir de los 12 años yo no tenía quien me diera un peso, así que me tuve que ganar la vida solo. Porque tu contacto con la música viene desde allá, ya desde Chillar, desde muy niño, desde 8 o 9 años tenías una facilidad natural. Sí, 8 años y un poco más, mis hermanos compran un bandoneón, no sé ni a quién. Y me lo ponen sobre los dos, empiezo a jugar como juega un chico con cualquier juego electrónico, y empiezo a jugar y a jugar y a jugar. Un violinista que tenía una buena formación y era peluquero además, me enseñó música, con lo cual yo aprendí teoría, solfeo, una buena formación musical, no de conservatorio desgraciadamente porque no tenía acceso. A los 9 años, habré estudiado un año y ya integré la orquesta de este profesor. Ya, y además, y ahí nomás sobre eso, a los 10 años compramos un clarinete y un saxofón y fui bandoneonista, clarinetista y saxofonista, 3 instrumentos tocaba yo. Ajá. ¿Eso ya a los...? Y 11 años, entre 10 y 11 años. Ya tocaba 3 instrumentos. ¿Y por qué eso? Porque las orquestas estaban formadas por poco número de músicos y todos tenían que tocar los instrumentos. Esto era la forma de poder de tener trabajo. Entonces nosotros hacíamos toda la música de Buenos Aires y además hacíamos música sincopada o música de jazz, qué sé yo, para amenizar ambas cosas. En esa época
para la gente un baile era una fiesta tan importante como que, sobre todo en la zona de campo, el baile empezaba cuando bajaba el sol y terminaba cuando el sol volvía. Quiere decir que y se quedaban parados esperando, uno a veces ya no sabía ni cómo hacer para seguir trabajando, porque los chicos jugamos durante todo el día, así que a la noche estábamos muy cansados, digamos, pero bueno, yo formaba, y éramos todos muy jóvenes. Cuando el sol volvía, que se prolongaba toda la... Sí, noches de verano estamos hablando. Sí, ¿no? verano, invierno, lo que fuera, sí, era fantástico, y porque era el modo de divertimento que tenía esa gente, encontrarse. Claro, antes no. Era una cuestión elemental, era como sí, los clubes y en los lugares, en las pequeñas localidades, el encuentro, el fin de semana era a través de la música, a través de orquestas en vivo, no existían las discotecas. Sí, hasta como solista, por ahí yo amenizaba como solista. Música en vivo y escuchar y bailar cuando la música daba para eso. No existía la música disco, no existía nada de eso, era de todo orquesta en vivo. Ahora me vas a seguir contando, Luis, más acerca de tu tiempo con la música y lo que vino después. Con mucho gusto. Enseguida volvemos con Luis Cusó en Vivir para Contar.